Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos a una nueva sesión sobre este ciclo conversatorio sobre religión y el más allá. Ya el día de hoy terminamos con este ciclo que ha estado bastante interesante, en el que hemos estado viendo la intersección entre la religiosidad y lo que consideramos el más allá, por lo menos lo que va más allá de este plano tradicional, común, de nuestra vida cotidiana. Y hoy terminamos con un tema bastante interesante que es sobre demonología. Y para esto tenemos a un invitado súper especial que justamente es un experto en estos temas. Él es Jim Ventru, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen por TikTok o por redes sociales. Jim tiene 35 años y lleva ejerciendo la teología desde los 24 años y la demonología desde los 27. Estudió teología bíblica y da seminarios a nivel universitario y cursos en línea, y su corriente filosófica es el satanismo labellano y practica la brujería del sendero izquierdo. Entonces, y además a ello le sumo que pues también se dedica a la difusión en redes sociales. Entonces, es un honor que nos haya dado un poquito de su tiempo para compartirnos el día de hoy. Jim, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues yo estoy muy bien, emocionado de terminar con este broche de oro y contener con tu presencia el día de hoy. Entonces, bueno, Mm, para comenzar con nuestra charla del día de hoy, me gustaría preguntarte, ¿qué es la demonología? ¿De dónde viene este término y a qué se dedica? Ok, mira, la demonología es una ramificación de lo que se llama ahorita teología. La teología como tal se encarga de estudiar todo lo que viene siendo la ciencia detrás de los versos sagrados o escritos sagrados de la Biblia. Nosotros como tal, los teólogos, intentamos darle un punto de uso de razón a algo divino. Entonces, tanto tratamos de manifestar en una forma más humana o entender de una forma más humana al creador, pero también tenemos que entender todo lo que el creador ha creado para entender al mismo creador. Y ahí, dentro de la misma ramificación, la demonología como tal entiende, estudia y marca por jerarquías el bajo astral o estas entidades a las cuales llamamos demonios. Y es bastante interesante cómo a mí se me ocurre, ¿no? Cómo dentro de diferentes corrientes filosóficas, teológicas y religiosas existen estas creencias de seres, como lo mencionas, ¿no? Del bajo astral, a diferencia de otro tipo de deidades. Ah, Eh, Otra pregunta que creo que es bastante interesante y que creo que es lo que muchas personas nos preguntamos, es si existen jerarquías o escalafones de demonios para la demonología cristiana. Sí, sí, como tal, sí existen. Más que nada, se dividen en bueno, la, la demonología en cuestión al arco cristiano, judío-cristiano, romano-católico y salomónico, generalmente llevan sus propias jerarquías en demonología, muy similares la una de las otras. Pero si nos podemos basar en algo de lo más popular, podemos tener entre la primera jerarquía, la segunda jerarquía, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta jerarquía, en el cual se subdividen duques, principados, príncipes, comandantes de legiones, etc., etc. Por ejemplo, la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta jerarquía lo lleva mucho la demonología abrahmaica. Lo que viene siendo el Ars Goetia y todo lo que viene siendo la clavícula de Salomón ya lo divide por jerarquías, por nombres, como si fuera un rango militar, ¿sí? Ahí ya no lo maneja como primera, segunda, tercera y cuarta y quinta. Allá lo maneja más que nada por nombres de jerarquías, principados, potestades, duques, príncipes y demás. Entonces, tendríamos que basarnos bien en qué visión judeocristiana quieres como tal enfocarte en lo que viene siendo la jerarquía. Es bastante complicado hasta cierto punto entenderlo, pero, una vez que como que le agarras el hilo a ciertas entidades,
ya más o menos te vas dando cuenta de que hay un sinfín de entidades inferiores que nada más trabajan en peldaños menores a nombre de estas deidades. Te voy a poner un ejemplo. Lo que viene siendo Azazel, Astaroth, Raziel, y todos ellos que son como duques y principados infernales, tienen a su mando entre 40, 50 y 70 demonios diferentes que también aparecen en el círculo abramaico, ¿sí? Entonces, sí está complicado ponerle un rango a todos y exactamente uno, y lo que hace la primera, segunda, tercera y cuarta y quinta jerarquía es que los englomera. Entonces, ya una vez englomerados, pues ya podemos saber como que a qué círculo pertenece. Entonces es como todo una corriente o diferentes corrientes, como dices, ¿no? Que aglomera a un montón de demonios y su estudio en Claro. particular. Y yo creo que a muchas personas nos interesaría este tema o nos llama la atención a través de lo que conocemos por Hollywood. Sobre todo creo que tiene mucho que ver con estas películas sobre posesiones, donde aparecen demonios en particular, aparecen nombres de demonios, y no nada más en películas, también en literatura, en series, en donde aparecen nombres de demonios. Entonces, no sé también si desde la demonología, o bueno, si nos pudieras compartir un poquito sobre cuáles son los demonios más comunes o los más poderosos y populares. Ok. Vamos otra vez a lo mismo, desde la visión judeocristiana abramaica o desde la visión salomónica. Vamos a dividirlo en dos subtemas. Lo que viene siendo la palabra demonio, se divide entre daemon, que en ciertas traducciones hebreas significa sabio, en otras traducciones más posmodernas significa hurtador o significa alguien que hace el mal. Entonces hay como que un debate entre en qué punto lo puedes traducir para denominar algo como demonio a una lengua hispanohablante del siglo XXI. Entonces, una vez que ya tenemos hasta cierto punto definido qué podría ser o qué es lo más semejante a un demonio, Salomón nada más identificó a 74. La jerarquía abramaica los identifica por miles y miles y miles y miles, porque la visión judio-cristiana abramaica únicamente identifica a un demonio como un ángel caído. Y si escogemos verlo desde la visión abramáica, pues una cuarta parte de los ángeles del cielo cayó. Entonces hay una cuarta parte del cielo en las cuales la cultura judio-cristiana abramaica los considera y los toma como demonios, ángeles caídos. Entonces, autodenominar a una, ni siquiera sabemos cuántos son. No hay como tal un punto de decir, fueron tantos ángeles caídos, sabemos que son tantos. No hay como tal un punto, un número exacto o una cifra exacta. En lo mucho que nos podemos basar es en un libro apócrifo llamado el libro de Enoch, que nos hablan bastante de lo que vienen siendo los ángeles caídos, nos dan nuevos protagonistas, nos dan nuevos nombres de ángeles caídos que tuvieron muchísimo más impacto que el mismísimo incluso Satanás o cualquiera de los 5 satanes que mencionan en la Biblia, y de ahí podemos como tal autodenominar a sinfín de ángeles caídos que se han ido demostrando en el libro de Enoch, pero que no aparecen en la Biblia, más no significa que no sean parte del canon. Entonces, los más populares, si nos basamos en la cultura judio-cristiana abramaica, tomando en cuenta que son nada más puros ángeles caídos, pues no sé, podemos tener Azaziel, Samyasá, Lucifer, podemos tener también, era uno de los dos leviatanes. Podemos tener como que más jerarquía angelical convertida en ángeles caídos. Pero si nos vamos como tal a la cultura, a la otra visión,
que tomamos los 74 demonios de Salomón, pues bueno, ahí entramos en el folclore moderno, ¿no? En el, oh, salve Belcebú, oh, salve Lilith. Entonces ya nos basamos en demonios que no necesariamente tuvieron este trasfondo de ángeles caídos. Entonces, ¿de cuál te gustaría que hable? ¿De los 74 demonios o desde una perspectiva judio-cristiana? Yo ahorita estoy pensando mucho en cómo muchas veces se utiliza popularmente el término de demonio, de diablo, de Lucifer, de Satanás, para referirnos como al mismo ente, ¿no? Cuando decimos es que eso es del diablo, es el diablo, es Lucifer, es Satanás quien nos está tentando, cosas así. Pero entonces, dentro de estos estudios demonológicos, son entes, demonios diferentes. Y esto me gustaría ligarlo a una segunda pregunta que es, ¿qué quiere decir la palabra Satanás o Satán? Ok, tu segunda pregunta es muy corta. Satanás, al antiguo hebreo, Le Shatán, o en algunas traducciones a Le Shatán, era autodenominado como un verbo y no un sujeto. En algunas partes de los salmos escritos en el antiguo hebreo, se ocupaba mucho la palabra Le Shatán o Ale Shatán. Y esto no nada más se aplicaba para el opositor, sino también para ciertas partes de ciertos comportamientos del mismísimo Dios. Entonces tú podías encontrar en algunos salmos o sea, yo, Dios, aborrezco y estoy en oposición del pecado, ¿no? Y en la traducción abramaica o en la traducción peshita, a Dios se le autodenomina también como Le Shatán o Ale Shatán, porque estaba en oposición del pecado, en oposición de la fornicación, en oposición de la muerte entre hermanos. Entonces, Le Shatán o Le Shatán como tal no es un sujeto, no se hace referir a un sujeto. Te voy a poner un ejemplo bastante corto y bastante burdo. Supongamos que existe Juanito y Juanito el día de mañana se roba un case de un celular de una tienda, ¿vale? Lo que está haciendo Juanito, ¿cómo se le autodenomina? Está robando, es un ladrón, pero Juanito no se llama ladrón, Juanito se sigue llamando Juanito. La acción, la denominación que él está haciendo es a lo que se le refiere con que es un ladrón, pero no se llama ladrón, se llama Juanito. Lo mismo pasó con Lucifer. Lucifer no es que haya transformado a convertirse en Satán, simplemente su acción se le autojudicó este verbo como tal, que es tú eres un le-shatán, un ale-shatán, porque estás en oposición en contra de Dios. Entonces, si nosotros viviéramos en la época del Nazareno y tú estuvieras en contra del ejército, de la política y el gobierno romano, ¿cómo crees que te dirían? Tú eres un satán, tú estás en oposición. Entonces, una vez entendiendo como tal que la palabra Satanás en esa época no era un sujeto, se le puede autodenominar como se le puede autodenominar a una profesión. Él es un artista, él es un arquitecto, él es un algo, pero esto no cambia como tal el origen de la persona, no le cambia el nombre. ¿Sí? Entonces podríamos decir así como es Satán, es una persona que tiene estas características, este obstáculo, etcétera, etcétera, pero no quiere decir que Satanás sea un ente en particular, ¿no? Así Un así ente. es. De hecho, en la Biblia como tal, Reina Valera 1960, se menciona y una vez que se escudriña como tal las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que existen aproximadamente 5 satanes diferentes, que no nada más hablan de uno. Eso es bastante interesante, ¿no? Porque como por una cuestión está lo que está escrito en las escrituras bíblicas y en los diferentes textos en los que se basa esta tradición abrámica, judio-cristiana, y por otra parte está el imaginario social, ¿no? Lo que la gente reproduce, lo que la gente dice,
Y luego me imagino que también estos productos culturales, desde Milton, me imagino, hasta ahorita con las películas de exorcismos, de posesiones, de aparición, demoníacas, de entes, pues se va creando una imagen de lo que es lo demoníaco, de lo que es lo de los demonios, etcétera, etcétera. Otra duda que me surge es de que, bueno, la demonología se basa, por lo que entiendo, principalmente en un estudio hermenéutico de textos sagrados, ¿no? Ajá. Pero no sé si también se inspiren en cómo se hacen presente estos demonios en la vida de los creyentes cristianos, ¿no? O sea, a partir de que las personas, a partir de posesiones o de cosas así, haga también un registro de estos entes que se están poseyendo y que eso nutra a los estudios de la demonología, o si se basa exclusivamente en estudios de textos. Ok, aquí hay un parteaguas en la teología. Tienes que tener bien cimentado si eres teólogo creyente, o sea, teólogo teísta o teólogo no creyente, ¿sí? Si tú tomas como tal la teología como un teólogo que no lo cree, pero nada más lo quiere estudiar como una forma de ciencia o incluso una forma psicológica para entender a un ser humano que sufre de episodios esquizoides diciendo que el diablo le habla, para identificar como que ciertos patrones de ciertos demonios y pasarlo a un plano un poquito más psicológico y no espiritual, la teología y la demonología te sirve. Pero si lo ves desde el lado teológico, del lado teísta, ¿sí? La teología pastoral, la teología creacional y todas esas subramas, pues sí, esa clase de teología es la que llevan, por ejemplo, muchos sacerdotes, muchos curas, que van emprendiendo hacia el lado del exorcista, ¿sí? Entonces, una vez que ya vas emprendiendo hacia el lado del exorcista o hacia el lado, vamos a ponerlo, los cristianos, que ellos no tienen exorcistas, ellos tienen liberadores, que estudian como tal la demonología, aprenden como tal los patrones que nos da tanto las clavículas de Salomón, como el Verbis Diablo, tenemos, se fue el nombre, el Dimus Pac no sé qué, las clavículas como tal, muchos creen que nada más el Ars Goetia dentro de las clavículas es el único que habla de demonios. Tenemos el Ars Notoria, que nos habla también de hasta cierto punto de subtipos de ángeles caídos, cómo es de que se comportan, cómo es de que se pueden manifestar. Entonces, en cierto punto tendríamos que partir acerca de desde qué visión lo quieres ver. ¿Lo quieres ver desde un lado no teísta o lo quieres ver desde un lado teísta? Si lo quieres ver desde un lado teísta, ahí desemboca como tal la rama del exorcista o del liberador. ¿Lo quieres ver del lado no teísta? De ahí desemboca el lado psicológico para poder tener hasta cierto punto una noción de los episodios esquizoides que involucran a estas entidades. Y me imagino que, o sea, ahorita que estás hablando de esto, también lo podemos ver desde una perspectiva social, ¿no? Desde la sociología o la antropología, cómo también la cultura, la sociedad, pues también va a influir en cómo se comprenden a los demonios, ¿no? Las características que tienen, etcétera, etcétera. Y creo que también aquí valdría la pena hacer esta aclaración de que la demonología, pues es una disciplina. Por eso es que decidí llamar a esta sesión como una disciplina oscura, sí por una parte como para el clickbait y para llamar la atención, pero también porque es una disciplina de la cual hay muy poco conocimiento y que vale la pena aclarar que no es lo mismo que demonolatría, ¿no? No es lo mismo que adorar a los demonios o cosas así, Claro. sino que es una disciplina que se encarga justo del estudio de este tipo de entes. Y bueno, aquí tenemos dos preguntas. Hace rato que nos estabas comentando que en la Biblia de la Reina Valera aparecen 5 satanes. Si nos podrías decir cuáles son, pregunta Jenny García. Y también nos pregunta que si es cierto que los demonios pueden poseer o es por otros seres intermediarios, ¿no? Porque tenemos mucho esta idea de la posesión desde una perspectiva teísta, como nos decías, pero es cierto que pueden poseer a personas, que pueden poseer a objetos, ¿no? ¿Cuál es tu comentario sobre Ok, estas dos preguntas, ¿no? Sobre cuáles son esos 5 satanes, esas 5 tipos de satanes y sobre la posesión.
no es como tal que haya 5 tipos de satanes, sino recordemos, satán es la denominación de una acción de un sujeto. Ok, ya tenemos eso bien claro. Dentro de lo que viene siendo la Biblia, no es que te diga, Belfegor es un satán, Samael es un satán, no. Sin embargo, nos basamos como tal en comportamientos de cada vez que se menciona a un tal satán, y la teología como tal autodenomina que el comportamiento del satán del Génesis no tiene nada que ver con el comportamiento del satán de Reyes, no tiene nada que ver con el satán de Isaías, no tiene que ver nada que ver con el satán de Apocalipsis, pero no, la Biblia no nos da como tal de, fue Azazel el primer Satán, fue Lucifer el segundo Satán. No hay como tal una autodenominación del estudio, porque pues ni siquiera en la misma Biblia aparece. Sin embargo, el modus operandi o el status quo en la cronología en la cual se mencionan a estos 5 satanes son diferentes. Entonces, uno se comporta más agresivo, otro es más hablador, el otro es más impulsivo por la matanza del pueblo de Israel. Entonces, cada uno tiene diferentes como tales formas de operar, ¿sí? Entonces, por eso es de que se le denomina que fueron 5 satanes los que se manifestaron alrededor de toda la Biblia. Es como cuando estudiamos el uno y trino, un ejemplo rápido, estudiar el uno y trino o la Trinidad Divina, nos damos cuenta de que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Son completamente distintos, son completamente diferentes. No quieren decir que no puedan ser el mismo según la fe, pero bajo estudio nosotros los teólogos bíblicos damos por hecho de que el Nazareno o Yeshua no es el mismo Dios que se presenta en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos a un ser tiránico, sediento de sed y ególatra, buscando aprobación de su propia creación. Y en el Nuevo Testamento tenemos al Nazareno buscando hacer una forma más coerciva de una psicología o una filosofía pacifista entre los humanos. Entonces, no tienen nada que ver el uno con el otro. Sin embargo, se hacen llamar uno mismo, ¿sí? Aplica lo mismo para los 5 satanes. Se hacen llamar uno mismo, pero no lo son por su modus operandi y el cómo se manifiestan cronológicamente alrededor de toda la Biblia. Entonces, por eso son 5 satanes. No es que yo tenga la información porque no existe de que, en Isaías fue Lucifer, en Apocalipsis fue tal. No lo hay. Entonces, por ahí, lamento decepcionarlos, pero no lo hay. Simplemente es por el status quo cronológico y el modus operandi de cada vez que se menciona a este satán. ¿Y me repites la segunda pregunta? Sí, sobre si es cierto esto de, o si se acepta dentro de los estudios demonológicos teístas, la idea de la posesión, si pueden poseer los demonios a personas o incluso a Claro, por objetos. supuesto, por supuesto. Y más si nos vamos como tal a un lado teísta, por supuesto que se toma. De hecho, es como que el origen como tal de lo que viene siendo el estudio de la demonología en la cabeza del exorcista. Eh, Tengo un curso que se llama Pragmatismo del exorcista. El pragmatismo del exorcista te hace ver cómo es de que es exactamente que funciona en la cabeza de un exorcista, cómo es de que alguien como tal que ya está practicando las liberaciones y los exorcismos de parte de los 2 bandos más populares de la cultura cristiana, se manifiestan o tienen como que sus propios peldaños. Entonces, sí, sí es válido, sí existe. Muchas de mira, te puedo poner algo. Um, 8 de cada 10 posesiones son enfermedades mentales, ¿vale? Y eso los sacerdotes o los exorcistas o los liberadores lo tienen muy bien presente. No porque un sujeto empiece a andar moviéndose de forma extraña y hablando y moviendo la cabeza de un lado a otro y diciendo que es el mismo recipiente de Lucifer, significa que sea recipiente de Lucifer. Generalmente lo basamos en ciertas áreas del psique, por así decirlo. Y hay algo bien importante que tienen que saber todos los audioscuchas. Ningún exorcista por parte de la Iglesia Católica va a practicar ningún exorcismo si no tiene una aprobación previa por parte
de la iglesia a la cual corresponda y teniendo como antecedente un historial clínico que el paciente como tal no sufre de episodios esquizoides. Si no tiene eso, ningún cura y ningún sacerdote va a ser ningún exorcista, porque no se van a meter en esos lares. Y ahorita que estamos hablando sobre esto de exorcismos y de los sacerdotes, pienso mucho en esta nueva película del exorcista, que bueno, ahí tiene como sus puntos de a quién le gustó, a quién no, como película de terror, pero lo que me llama la atención y que estoy pensando mucho ahorita es este personaje de Lynn Burstyn que dice que el exorcismo es algo que se da en muchas religiones, ¿no? Lo cual es cierto, ¿no? En muchas religiones, en muchos sistemas religiosos, se da este fenómeno de la liberación de entes que poseen a una persona. Pero mi pregunta es, ¿esta figura de demonios está presente también en diferentes religiones? ¿O si es algo característico de la religión judeocristiana? O sea, esta imagen de No, no es deidades, característico. ¿o en qué Se otras se religiones se repiten. encuentran? No en todas, no en todas. No es lo mismo un demonio japonés a un demonio de la India. Sin embargo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo súper rápido y súper básico de la demonología y los patrones que repiten en otros panteones. El demonio sexual, el llamado demonio sucubus o incubus, se repite como tal con el mismo patrón de comportamiento que un demonio sexual japonés. Aunque no tienen la misma imagen, pero el modus operandi del demonio sexual japonés y el incubu o sucubu es exactamente el mismo. Entonces, Estaba pensando, ajá, aquí lo que yo les digo mucho a mis estudiantes es de que pónganse a pensar esto. Imagínense ustedes que están viviendo en Japón y de repente un sucubus del panteón judio-cristiano los empieza a atormentar. Pero ustedes jamás habían escuchado de Dios, ustedes no saben qué es demonología, ustedes no saben qué es, de qué panteón viene. ¿Cómo autodenominan algo desconocido que ya es conocido para otro panteón? ¿Sí? Entonces, para lo que, no sé, para lo que un japonés puede ser un bakemono, ¿no? Un monstruo, para el judeocristiano es un sucubo, ¿no? Y no quiere decir que la entidad como tal sea una en Japón y otra en el panteón judeocristiano. Tal vez puede ser la misma, pero recordemos que los demonios están al mando del príncipe del mundo, ¿sí? Que es Lucifer, este Satán, ¿no? Y pues sería un poco ridículo pensar de nuestra parte que nada más los demonios del panteón judeocristiano se puedan nada más radicar en ciertos puntos del globo, ¿no? Así como que podemos ir a Jerusalén, pero no podemos ir a México, ¿no? Así como que claramente se han movido por todo el mundo, ¿no? En diferentes culturas y cada cultura le pone un nombre diferente. y estaba pensando, ahorita que estabas hablando de Japón, como en Tailandia, que es un país budista, en muchos templos, en las entradas, tienen igual como estas figuras de entes con dientes salidos, con estas características grotescas en el sentido de exageraciones de proporciones y eso, y lo traducen también como demonios, pero a pesar de que tienen estas características de que pueden hacer daño, ahí la forma de relacionarse es diferente, porque los utilizan justamente para proteger un espacio, ¿no? O sea, de que esas características de repulsión hacia otras energías ayudan a las personas a mantener ciertas energías fuera, ¿no? Entonces es una manera de relacionarse de una manera diferente a la perspectiva judeocristiana, en donde es totalmente dañino, algo con lo cual no hay que meterse para nada, ¿no? Algo de lo cual hay que esconderse casi, casi, no casi, casi, sino literalmente. Entonces es interesante, ¿no? Cómo se conceptualiza de una manera diferente en diferentes culturas. Eh, pero bueno, no sé si te gustaría, ha estado muy interesante todo lo que hemos estado comentando. No sé si te gustaría cerrar con alguna reflexión o algo con lo que te gustaría que nos quedáramos para pensar sobre esto de la demonología. Miren, se los voy a poner desde mi perspectiva como teólogo no teísta y como teólogo teísta que hasta cierto punto agnóstico, o sea, sé que existen demonios, pero no como tal desde el lado fanático de la Biblia, ¿no? Para tú poder identificar
una posesión, deja de basarte en películas. Te lo voy a poner, una vez yo le dije, me preguntaron, profe, ¿cuál es el demonio más poderoso? ¿Cuál es la posesión más poderosa que puede existir? Yo le di dos respuestas. Le dije, paso número 1, entre más antiguo sea el demonio, más sabrá relacionarse con el mundo humano. Entonces, si el demonio empieza a escalar las paredes y te empieza a gritar en la cara y empieza a querer provocar un sentimiento de miedo, puede que sea un demonio relativamente nuevo. Preocúpate con aquel que se sienta contigo a platicar. Preocúpate del poseso que se pueda sentar contigo y tener una plática en el cual pueda utilizar su propia voz para poder inducirte a que lo sigas, a que lo dejes salir o incluso querer entablar una amistad contigo. Esa clase de demonios que ya se saben comportar en el plano humano son los más poderosos porque son los más antiguos. Paso número 2. Una vez yo le pregunté a mi maestro, oiga, ¿cuál es el demonio más poderoso el cual usted ha conocido o ha leído? Y yo esperaba que me dijera alguien de los 74, ¿no? Y me dijo, mira, el demonio más poderoso al cual yo me he enfrentado o he conocido es el demonio de uno mismo, el pecado original. Y aquí entramos en otra plática súper extensa de los orígenes de los demonios, que está el origen abrahaico, el origen como tal salomónico, pero hay un tercer origen, y esto también lo menciona la Biblia. Nosotros como tal tenemos la capacidad mediante el pecado para darle cierta forma a ciertas entidades que también entran en el catálogo de demonio. Es decir, que el ser humano también tiene la capacidad de hacer que su propio pecado sea su propio demonio. Y esto lo atormente día con día. Entonces, esto también no tiene que ver ni con los 74, no tiene que ver ni con la visión judio-cristiana, abrahaica. Es un demonio que también se vio en las Sagradas Escrituras y también se ve hoy en día. Y si me queda tiempo te lo explico, si no lo dejamos para la otra. Pues muchísimas gracias, Jim. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo te podemos seguir? Claro que sí, me pueden encontrar como Jim Ventru. Estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook con el mismo nombre, Jinn Ventrue. Y pues nada, ahí me pueden contactar. Pues muchísimas gracias. Ustedes que nos están escuchando, ¿qué opinan? Déjenos en sus comentarios sus opiniones sobre este estudio de la demonología desde la perspectiva cristiana, judeocristiana, abrámica. Y pues les agradecemos muchísimo por escucharnos en este nuevo ciclo conversatorio sobre religión y el más allá y en esta sesión sobre demonología. Espero que tengan una bonita tarde, noche, día, dependiendo la hora a la que nos estén escuchando. Y muchísimas gracias a Jim Ventru por acompañarnos el día de hoy. Y pues nos estamos viendo en un siguiente conversatorio, en un siguiente ciclo conversatorio del CEMIR. Hasta luego.